Que nos trae hoy derrame pleural. Ok, ahí, por fin. Bueno, es una patología, o sea, realmente no es una patología en sí, pero viene a ser ya un repaso a lo que ustedes estuvieron viendo en otros años y en otras cátedras, ¿verdad? Pero vamos a darle el enfoque quirúrgico al derrame pleural. Todos sabemos que el espacio pleural es una cavidad virtual, prácticamente que se dispone entre las pleuras parietales y viscerales en condiciones normales, ¿verdad? Y una acumulación anormal de líquido en este espacio, nosotros lo vamos a definir como derrame pleural. En condiciones normales o fisiológicamente se forman por día entre 5 y 10 litros de líquido pleural que se absorben constantemente. Normalmente, si vamos a calcular por kilo peso, se genera 0,01 ml de kilo por cada kilo del paciente en una hora. Se define como un ultrafiltrado de plasma en equilibrio con la presión hidrostática, que suele desplazar el líquido desde la pleura parietal hacia el espacio pleural, y la presión oncótica hace lo contrario, ¿verdad? Atrae hacia la pleura visceral. En condiciones normales y en cualquier momento, en ese espacio pleural tenemos de 15 a 20 ml de líquido pleural. Este líquido generalmente es bajo en contenido proteico, lo cual permite un adecuado desplazamiento entre las hojas pleurales. El derrame pleural en sí no es una enfermedad, sino es una manifestación de alguna patología. Es muy importante recordar eso después. Y dependiendo de la causa y el líquido que se acumula, puede ser un exudado, un transudado, pus, poco de linfa que se denomina quilo, o sangre. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos para que ocurra un derrame pleural? ¿Cuáles pueden ser los probables mecanismos para que ese líquido o se produzca de más o se absorba de menos? Uno de ellos sería el aumento de la presión hidrostática en la microvasculatura pleural, que suele ocurrir generalmente en pacientes con insuficiencia cardíaca o una obstrucción venosa. Otro sería la disminución de la presión oncótica intravascular, causa probablemente hipoalbuminemia, síndrome nefrótico, etc. El aumento de la negatividad de la presión intrapleural en casos de atelectasia, o el aumento de la permeabilidad capilar con salida de líquido y proteína en caso de neumonías o neoplasias. Lo que produce un aumento de la formación de líquido pleural puede ser el paso de un trasudado peritoneal en paciente con ascitis a través de linfáticos de pequeños orificios del diafragma, rupturas de vasos sanguíneos del conducto torácico, como dijimos, puede ser un hemotórax o un quilotórax, el aumento del líquido intersticial pulmonar en insuficiencia cardíaca, neumonía o embolia pulmonar. En cuanto al mecanismo por disminución de la absorción del líquido pleural, podemos tener obstrucción de los linfáticos que drenan la pleura parietal, casos de neoplasia, metástasis, o aumento de las presiones vasculares sistémicas en la insuficiencia cardíaca o obstrucción venosa. Todos esos son los mecanismos, ¿verdad? Como le dije, es un constante equilibrio entre la salida y la reabsorción del líquido en ese espacio, por esos diversos motivos. En cuanto al diagnóstico, principalmente la clínica y después los métodos auxiliares de diagnóstico. En cuanto a la clínica, partiendo de la semiología, tenemos la inspección, palpación, percusión y ocultación como cualquier semiología torácica. En la inspección generalmente y a grosso modo lo que vamos a ver es una disminución de la expansión torácica del lado afecto. A la palpación, murmullo, vibraciones vocales abolidas, mata la percusión y ausencia del murmullo vesicular en la ocultación. También se le puede presentar a un paciente con disnea, una tos seca o dolor torácico.
y complementamos nuestra sospecha o confirmamos nuestra sospecha clínica a través de una radiografía o una ecografía, tomografía o punción pleural que vamos a ver para qué sirve cada uno, ¿sí? Bueno, esta es una imagen radiológica que tienen acá a la izquierda. Esto solamente como una curiosidad les traigo para demostrarles por qué generalmente tenemos esta curvatura, que es la curvatura de Dumasois, ¿verdad? En cuanto a los derrames, ¿verdad? Siendo que normalmente el líquido, como en cualquier parte del cuerpo, forma un nivel hidroaéreo como se ve en este esquema. Es simplemente un efecto de imagen donde si nosotros hacemos un corte de la línea A a la B, ¿verdad? Nosotros en la radiografía realmente lo vemos así y la explicación es la siguiente. Suponiendo que los rayos partan en este sentido de C a D y de E a F, se van a dar cuenta que en esta línea, en el centro, los rayos atraviesan una minúscula o una pequeña cantidad donde está el líquido por la conformación torácica. Y en la línea E y F se atraviesa una gran columna de líquido. Entonces, obviamente, aquí los rayos van a aparecer como si fuera que hay todavía aire y aquí hay todavía líquido, hablando en términos comunes. Lo que traduce en la radiografía en este sector como radio lúcido y en este sector como radio opaco. ¿Okay? Si tienen cualquier duda en cualquier momento, ustedes me pueden interrumpir sin ningún problema, vamos a ir aclarando, ¿sí? Pero esto es nada más para significarles de por qué generalmente se ve de esta forma un derrame pleural, siendo que lo que tenemos realmente es un nivel hidroaéreo horizontal por la gravedad. Y obviamente esto en los exámenes semiológicos, principalmente en la percusión, también va a aparecer más sonoro si percutimos en el centro y va a ser más mate hacia la periferia. Como dijimos, complementamos una sospecha diagnóstica clínica a través de la ecografía, tomografía y la tomografía. Bueno, una vez que nosotros tengamos ya, por la clínica siempre vamos a sospechar y probablemente por estos métodos diagnósticos vamos a confirmar nuestro diagnóstico de un derrame pleural. El próximo paso sería ya tener una muestra del líquido por punción pleural o toracocentesis. Es fundamental entender este procedimiento, ¿verdad? Ya que la toracocentesis va a determinar la naturaleza del derrame pleural mediante el análisis físico-químico del líquido, que va a hacer determinar si es un exudado o un transudado. La toracocentesis nos permite realizar estudios microbiológicos y citológicos, aliviar la disnea en caso de derrames voluminosos, prevenir la formación de adherencias, principalmente en los derrames paraneumónicos y hemotórax. Por lo tanto, la toracocentesis es un procedimiento que puede ser de diagnóstico y también puede ser terapéutico. En esta imagen lo que les quiero señalar es de que el paciente o la ubicación, vamos a decir, o el estándar para hacer una toracocentesis es la que se le ilustra en la imagen. Es una posición donde el paciente se siente cómodo, ya que probablemente tenga una dificultad respiratoria por su drenaje y esta posición le ayuda a la respiración utilizando inclusive músculos intercostales. La técnica consiste en ubicarle al paciente en esta posición, identificar el séptimo espacio intercostal que generalmente corresponde a la punta de la escápula, hacer un campo aséptico, ya puede ser con iodo o con cualquier otra sustancia, hacerlo en una forma circular, nunca volver a pasar la gasa por el mismo lugar, y en el séptimo espacio intercostal hacer una infiltración con anestesia local, lidocaína preferentemente. Suponiendo de que este sea el séptimo espacio intercostal donde está ingresando la aguja, tenemos que siempre tener en cuenta que tenemos que apoyar la aguja en el borde superior de la costilla inferior, respetando o alejándonos de los paquetes vasculonerviosos que se figuran, que muestran aquí en este esquema, ¿verdad? Toda vez que van a introducir la aguja, tienen que ser en aspiración, ¿verdad? No inyecten lidocaína sin antes aspirar para saber dónde están.
y a medida que avanzan van aspirando para saber el punto donde llegar. Obviamente, cuando llegan al espacio pleural con el derrame, van a aspirar el líquido y ya van a ver que están en el espacio pleural. Si aspiran este líquido pleural y la jeringa todavía tiene un contenido de lidocaína, tienen que desechar esta jeringa, cambiar por una nueva, para que no altere el resultado citoquímico de nuestra muestra. ¿Cuáles serían las contraindicaciones para hacer una punción pleural? Realmente son relativas, ¿verdad? Podría ser la anticoagulación o coagulopatía del paciente, un recuento de plaquetas menor a 25.000, infección en el sitio de la punción, o un derrame pleural secundario a una insuficiencia cardíaca. Esto es importante que sepan porque si nosotros sabemos que la causa ya del por qué se genera, realmente no tendría ningún sentido si fuese con fines, vamos a decir, diagnósticos, ¿verdad? Pero sí con fines terapéuticos. En cuanto a la insuficiencia cardíaca, tiene una condición de que con un buen tratamiento con diuréticos generalmente suele resolverse todo el líquido pleural o el derrame. Sus complicaciones serían dolor, podemos producir un sangrado, un hemotórax, neumotórax, un evento vasovagal, lesiones del hígado, vaso, otras vísceras, si nos equivocamos en cuanto al contagio del espacio pleural, el espacio intercostal, ¿no? Séptimo espacio intercostal. Bueno, ¿para qué nosotros retiramos el líquido? Justamente para medirlo y establecer según los criterios del LAI en saber si es un exudado o un transudado. ¿Cuándo vamos a considerar un exudado? Cuando la relación entre las proteínas o el dosaje de proteínas del líquido que tomamos lo comparamos con las proteínas que están en el plasma del mismo paciente. O sea, vamos a tener que hacerle una muestra de sangre y esta relación es mayor a 0,5. O directamente medimos la cantidad de proteínas que se encuentran en nuestro líquido pleural sin tomarle muestra sanguínea y en el líquido tenemos más de 3 o a partir de 3 gramos por decilitro. El último criterio sería la relación entre el LDH del líquido pleural extraído y el LDH del plasma superior a 0,6. Otros indicadores que nos podrían orientar a un exudado o transudado sería el dosaje de colesterol, glucosa, pH, amilasa, inclusive kilomicrones. Dijimos en un comienzo que también nos sirve con fines microbiológicos. Cuando tenemos una extracción o una muestra de líquido pleural podemos hacer una tinción de grapa que tiene la facilidad de ser muy rápido, ¿verdad? Rápidamente vamos a ver si es un gran positivo o un gran negativo, pero no vamos a tener la sensibilidad del germen. Sin embargo, el cultivo de aerobios o anaerobios son muy específicos, casi absolutos, o sea, de hecho absolutos, pero tienen un inconveniente que demoran mucho para la toma de decisiones inmediata en cuanto a la elección del antibiótico. Y vaciloscopía y cultivo que generalmente no tienen ninguna implicancia para esto. Un tipo especial que se nombra aquí es el derrame paraneumónico, ¿verdad? Es el derrame que se constituye o se forma en pacientes con neumonías pulmonares. Constituyen casi un tercio de todos los derrames pleurales. Aproximadamente el 40% de estos pacientes desarrollan un derrame, lo que aumenta su morbilidad y mortalidad. Este derrame paraneumónico se considera complicado cuando el pH ya es menor que 7, la glucosa menor a 40 miligramos por decilitro y la de LDH mayor a 1000. Estos drenajes con estos valores generalmente ya requieren un drenaje torácico. Y para nombrarlos y recordarles el empiema, ¿verdad?, que generalmente se acompaña en fases muy avanzadas de estos derrames, es cuando ya tenemos unas pus macroscópicas. ¿Verdad? Ahora, la fisiopatología y cómo puede ir avanzando nuestro derrame paraneumónico, ¿verdad? Tenemos en primer lugar el estadio exudativo, que se caracteriza por la rápida acumulación del fluido. En la primera etapa, las características de estos líquidos en un comienzo son generalmente negativas.
Y si no son de gran volumen, se suelen resolver adecuadamente con un tratamiento antibiótico. O sea que en este punto nosotros vamos a hacer la punción con la toracocentesis y probablemente expectemos. Ya en el segundo estadio, que es el fibrino purulento, ya hay una acumulación de polimorfos nucleares, bacterias, detritos celulares, y en este estadio ya se inicia la loculación de la cavidad pleural. Inclusive ya se forman los tabiques, derrames con tabiques, si por ahí escucharon en una de las prácticas, ya en este estadio fibrino purulento. Y el estadio organizativo, que perdón, se caracteriza ya por el crecimiento de fibroblastos y el desarrollo de una membrana inextensible. Cuando nosotros tenemos esta membrana que se forma sobre la pleura visceral, esta membrana no impide la expansión del pulmón y requiere un tratamiento quirúrgico, ya sea una toracotomía o una toracoscopía, para liberar al pulmón de esta membrana. ¿Cómo manejamos un derrame paraneumónico? Como le dije, en primer lugar está en la observación, dependiendo del tipo de líquido que drenemos, va a depender mucho del tiempo de evolución de la enfermedad y del volumen. Podemos hacerle una toracocentesis terapéutica en caso de que no sea mucho el volumen del paciente y no amerite todavía colocarle un tubo. Pero de no ser así, ya tenemos que instalarle un tubo de drenaje pleural sellado bajo agua. Otras opciones serían los fibrinolíticos intrapleurales, como el activador hístico de plasminógeno, la toracoscopía con lisis de adhesiones en caso de que ya haya adherencia, y lo que le dije recién, ¿verdad? La decorticación, que sería la remoción de esa membrana de tejido fibroso de la pleura parietal y visceral, con evacuación de pus y detritus de la cavidad pleural. Esta es una imagen muy característica, es una ecografía, ¿verdad? Donde se pueden ver ya los múltiples tabiques. En estas situaciones, por ejemplo, una toracocentesis sería de muy baja resolución para este caso, ya que nosotros podemos drenar solamente o probablemente necesitaríamos múltiples funciones para drenar cada una de estas celdas. Este es otro estudio que nos ayuda bastante a poder determinar cómo está distribuido nuestro derrame. Inclusive ya están loculados y se pueden ver imágenes organizativas dentro de él. El diagnóstico, nuevamente la clínica de un derrame pleural con una neumonía asociada, apoyada en métodos auxiliares de radiografía, tomografía o toracocentesis. Todos los derrames paraneumónicos son generalmente exudados. Esto se demuestra al aplicar los criterios de Lye o al determinar sus niveles de colesterol y pH. Siempre en estos pacientes se debe valorar la colocación temprana de un tubo de drenaje. Como le dije, va a depender del tiempo de evolución del paciente, del tipo de líquido que se pueda extraer a través de una toracocentesis y del volumen, ¿verdad? Porque estos pacientes generalmente tienen un alto riesgo de desarrollar un derrame tabicado, y si no drenamos antes que se tabique eso, vamos a tener que ir a un procedimiento mucho más invasivo que sea abierto o por toracoscopía, ¿sí? Los diagnósticos diferenciales pueden ser absceso pulmonar, puede ser una hernia diafragmática, cuidado con eso. Siempre pensar en una hernia diafragmática del lado izquierdo, donde podemos creer que estamos ante un derrame pleural tabicado, complicado, ponemos un tubo y no es más que una hernia diafragmática que contiene la cámara gástrica con todo su contenido, ¿no? Una imagen radiológica. En esta imagen una tomografía axial tórax, donde podemos ver una asociación de un derrame pleural en la base derecha del pulmón asociado a un neumotórax. Otros ejemplos de tabicación del derrame pleural. El tratamiento electivo de los derrames paraneumónicos consiste en el control de la infección, el oportuno drenaje y la expansión del pulmón. Pacientes con neumonía adquirida en la comunidad, podemos empezar el tratamiento
hasta obtener el desarrollo del cultivo con cefalorsporina de segunda o tercera generación o un inhibidor beta-lactámico combinado. En sospecha de infección anaerobia se le puede asociar metronidazol o clindamicina. Estos tratamientos hoy obviamente están más avanzados, ¿verdad? Según la clínica, la variedad de antibióticos que tenemos hoy en día son bastantes, pero haciendo la salvedad que son neumonías adquiridas en la comunidad, siempre es mejor no insistir, vamos a decirlo así, no entrar ya con una bomba y después posteriormente crear resistencia a nuestros pacientes. Ya en las neumonías nosocomiales severas, la cefalosporina de tercera generación o el imipenem son generalmente la primera opción. Porque obviamente los gérmenes nosocomiales, como saben ustedes, son mucho más severos. Una vez que nosotros tengamos el resultado de la antibiótico terapia, o sea, el antibiograma de los cultivos, ahí nosotros vamos a ir ajustando específicamente el tratamiento antibiótico. El drenaje, en cuanto al tratamiento, para el drenaje está indicado en todo derrame complicado. Debe ser precoz mediante un tubo endopleural conectado y controlado a través de un nivel de agua. Este tubo debe tener un diámetro amplio para impedir la obstrucción por fibrina o coágulos hemáticos y se elegirá la localización por radiografía de tórax o ecografía. Esto de ubicar de la localización, realmente yo puse aquí porque dependiendo otra vez de los casos y de cómo esté en el derrame, ¿verdad? Pero si no tenemos, como les dije, si no tenemos tabicado el derrame, vamos a ver más adelante que la localización es siempre la misma. Debe permanecer hasta que se produzca obliteración del espacio pleural y el líquido sea cero fibroso y menor a 50 mililitros por 24 horas. Esto en cuanto a cuánto tiempo nosotros le vamos a dejar el tubo pleural. Para que nuestro tubo pleural nosotros podamos retirar, tenemos que ver el aspecto del líquido que está drenando y su volumen, que debería ser menor a 50 ml por 24 horas, como ahí dice. Además de la oscilación del nivel del líquido, que no debe pasar los 10 centímetros de altura. Por más que nosotros hayamos colocado el tubo en 12 horas, eso no está drenando, se debe evaluar su retiro, porque obviamente no está cumpliendo su función y solamente sirve como un foco de infección o contaminación. A pesar de que podamos haber hecho todo a un primer momento y no tenemos una mejoría, una evolución favorable de nuestro paciente, siempre se debe considerar la toracoscopía o la toracotomía con decorticación como un siguiente paso. Recuerden, estamos hablando de los derrames paraneumónicos ya en una etapa complicada. Pasemos a otro tipo de acumulación de líquido en el espacio pleural, que es el hemotórax. Por definición, es la presencia de una cantidad importante de sangre en la cavidad pleural. Tiene aspecto de sangre y el hematocrito de este líquido debe ser igual o mayor a 15% o al menos el 50% de lo que está en sangre. Las causas preferentemente o inicialmente lo más común son los traumatismos torácicos, pueden ser cerrados o penetrantes. Causas iatrogénicas que vemos mucho en las colocaciones de vías centrales, aortografía, toracocentesis o biopsia pleural. El hemotórax espontáneo es muy infrecuente, ¿verdad? Y puede verse a malformaciones de fístulas arteriovenosas pulmonares o secuestros, pero se ve, ¿sí? El diagnóstico hacemos por la clínica, la historia, el interrogatorio, generalmente hay un antecedente de traumatismo, dolor torácico, palidez de piel y mucosa. La semiología es, como ya dijimos anteriormente, es idéntica a un derrame pleural cualquiera. Hay un descenso de la hemoglobina o un compromiso en la hemodinamia del paciente. Y podemos hacerle una radiografía y toracocentesis para hacer la confirmación del diagnóstico o de nuestra sospecha clínica. El tratamiento va a ser siempre, porque es de hecho un exudado, el drenaje del espacio pleural a través de un tubo grueso sellado bajo agua. Si necesita, en todo caso, el paciente debe recibir transfusión y no olvidarse de la fisioterapia para su rehabilitación. Cuando nosotros vamos a dejar de expectar colocándole un tubo pleural y ver que el paciente está desangrando?
Inmediatamente, si a la colocación el paciente pierde más de 1500 ml de sangre, o en un promedio en las siguientes horas de 250 ml por cada hora. Eso es indicación de toracotomía. Eso es indicación porque no podemos eternamente estar drenando sangre y no actuar, ¿verdad? No es como drenar una empiema que va a salir pus y en algún momento eso va a tener que cerrarse. Hay veces que esto no para de sangrar y hay que tomar una conducta quirúrgica. Generalmente el vaso que más, o cuando ocurren esto, el hallazgo operatorio suelen ser las intercostales las que empiezan a sangrar y no paran. Para que vean la importancia de cuidar el paquete vasculonervioso intercostal a la hora misma de hacer una toracocentesis. Aquí está otro esquema, o sea, este es un esquema de cómo colocamos un tubo pleural. ¿Okay? En esta figura 1, vemos la divulgación a través de un instrumental que suele ser una pinza hemostática. Antes de partir a esto, les quiero comentar que el sitio que le había comentado, que generalmente es el sitio de elección, suele ser el quinto espacio intercostal en la línea axilar anterior. El quinto espacio intercostal, ustedes saben que hay dos formas de referencia. Una de ellas es identificar el ángulo de Lewis del esternón y que representaría el segundo espacio intercostal y ahí contar 3 espacios más abajo y seguir ese espacio intercostal hacia la línea axilar anterior. Es ahí donde se va a hacer un campo operatorio. El tubo pleural sí se puede y nos da el tiempo, debería de hacerse en quirófano, en un ambiente aséptico. No es más como la toracocentesis que se puede hacer en sala común o sala de internación o en sala de urgencia. Se hace con anestesia local, se hace una incisión en la piel, los planes musculares son en ese lugar, son piel, tejido celular, músculo y finalmente la pleura parietal. ¿Okay? Una vez que se atraviesa con el instrumento al espacio pleural, se debe introducir el dedo para saber si efectivamente estamos dentro del espacio pleural, porque del lado derecho generalmente le tenemos al hígado, donde nosotros podemos perforar el hígado creyendo que estamos en pleura, y el hígado es el que sangra, ¿verdad? Entonces nos viene sangre y creemos que estamos en el espacio pleural drenando nuestro motor, sin embargo estamos drenando el hígado. Entonces la sensibilidad del dedo obviamente ahí es irreemplazable para poder determinar si estamos. Una vez certificado eso, se introduce el tubo y se dirige hacia arriba y hacia atrás. Entonces otro esquema de cómo quedaría el tubo, ¿verdad? Línea axilar anterior, quinto espacio intercostal. La otra referencia es la mamila, ¿verdad? El mamilo, para saber que generalmente se ubica en el quinto espacio, más fácil en los varones, ¿verdad? Entonces, cómo quedaría la instalación de un tubo pleural. Y este tubo pleural va conectado y sellado bajo una columna de agua, ¿verdad? No hace falta llenar de agua el tubo, simplemente que vamos a decir, el extremo inferior quede sellado bajo agua. Esto va a impedir que vuelva a subir aire, principalmente, que tiene una menor densidad. Entonces, evitar un neumotórax. El líquido, el contenido, ya sea un hemotórax, como estamos hablando ahora, o un neumotórax, pueda salir, pero ya no pueda volver a ingresar al espacio pleural. Bueno, eso es todo. Disculpen si fui un poco rápido, pero tampoco no les quiero, vamos a decir así, atrasar en su seminario, ¿verdad? Solamente le voy a pedir un segundito más porque este es un video interesante que les quiero compartir para que vean cómo se coloca un tubo pleural. Mm, ahí ya me está. Un video corto, ¿sí? The first step in the placement of a chest tube is to identify the insertion site. The insertion site is the fifth intercostal space just anterior to the mid-axillary Quinto line espacio, on the línea axilar affected anterior. side. This can be
found by using the nipple level as a landmark for the fifth intercostal space. In females, always be aware that the nipple may be displaced inferiorly due to large pendulous breasts. In this case, remember to stay above the inferior mammary fold where the nipple would normally lie. With the patient lying supine, position the hand La up and posición del over the paciente va a ser ipsilateral siempre en shoulder decúbito and secure dorsal, it in ¿sí? this position to keep it out of the surgical field. Surgically prep and Como drape le the chest expliqué, at the el campo predetermined se hace en site forma of tube circular, insertion. buen campo Using a small operatorio, gauge todo needle, estéril, locally anesthetize the infiltración skin, con anestesia. subcutaneous tissue, and the periosteum of the underlying rib. Se identifica, If se possible, puede the inclusive pleura just infiltrar el past the rib periósteo should de la also costilla be inferior anesthetized. Make a 2 to 3 centimeter transverse y después se hace incision una incisión parallel to no the tan line of the grande, ribs ¿verdad? at Para the que no haya predetermined fuga al site with costado. an upper 11 scalpel. Bluntly dissect the subcutaneous tissue with the scissors or hemostat. Dissect over the top of the underlying rib until the next highest intercostal space is encountered. With the tip of the hemostat, puncture the parietal pleura while pushing just at the Chocar top contra la corner of pleura the rib. You parietal, must always enter the pleural que space es muy over the dura, top of the rib to avoid damaging the y en la forma neurovascular más bundle that horizontal lies posible, along the ¿sí? groove at the inferior border of each rib. Be sure to enter the pleura in a controlled fashion to avoid lacerating the lung with the hemostat. Once inside the pleura, spread the hemostat widely and withdraw it while still open to create a sufficient opening in the pleura for the chest tube. Before inserting the chest tube, place your finger into the hole of the pleura. Move your finger around 360 degrees to confirm correct location in the pleural space by feeling the lung and making sure that there are no adhesions or impediments to placing the chest tube. A large chest tube, a number 36 or number 40 French, is used in trauma to allow for the evacuation of blood and clots. Clamp the proximal and distal ends of the tube before insertion. The distal clamp will keep any blood from rushing out before it can be connected to a collection chamber. The proximal clamp will assist in chest tube insertion, but may not always be necessary or helpful. Advance the chest tube into the pleural space to the desired length. All of the drainage holes should be well inside the chest cavity to provide a proper seal and prevent leakage. The chest tube should be positioned posteriorly and aimed superiorly in the chest cavity. This will allow for maximum drainage in the supine position. It may be possible to see fogging of the chest tube with expiration, and it may be possible to listen for improved air movement on the affected side. Connect the end of the tube to an underwater seal apparatus collection chamber. Bueno, esto sería todo lo que podríamos comentar de derrame pleural. Como les dije, haciendo un resumen rápido, no es una patología propia, siempre traduce otra afección. Siempre que podamos tenemos que hacer el drenaje, ya sea por toracocentesis o por un tubo pleural cuando sea un exudado. Pero lo principal siempre va a ser diferenciar entre un exudado y un trasudado. Es el primer paso. ¿Ok? Estoy dispuesto, chicos, a sus preguntas, consultas. Sé que fue rápido, pero por cuestión de tiempo, ¿verdad? Ya les expliqué por qué. Entonces, si tienen alguna duda, estoy para escucharles. Doctor, ¿en qué momento se usa fibrinolítico? Fibrinolíticos en caso de que sean generalmente hemotórax o haya mucho contenido hemático, pacientes oncológicos, ¿verdad? Hay veces que los pacientes, los derrames producidos ya por oncología, por metástasis. Entonces, tratar de destruir toda esa posibilidad de que quede un remanente y aparte de la patología, porque los pacientes oncológicos generalmente hacemos un tratamiento paliativo. El tratamiento de los derrames pleurales de origen oncológico son paliativos y es donde la toracocentesis tiene una, ¿cómo le iba a decir? Es con un fin terapéutico pero paliativo.
No se justificaría ponerle a un paciente oncológico un tubo de drenaje pleural. ¿Ok? Sí, una cosa que no mencioné, en este tipo de pacientes lo que se puede hacer sería la inyección justamente con el fin de plegar la pleura parietal y la pleura visceral, instalación de talco o inclusive sangre dentro del espacio pleural de tal forma que se adhieran, vamos a decir, con esa finalidad. Son pacientes que tienen un pronóstico muy reservado en cuanto a tiempo de vida, pero eso sería una de las indicaciones. Y cuando hay tabique, entonces es videotoracoscopía, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué se habla? Cuando Disculpa, hay tabique, entonces se hace el videotoracoscopía. la videotoracoscopía en pacientes oncológicos. No, cuando hay, se ve una ecopleura tabique. Sí, cuando la ecopleura muestra tabique, lo ideal sería la mínima invasión, ¿verdad? Sería traer una toracoscopía. Hoy en día en cirugía todos preconizamos la mínima invasión por la recuperación de los pacientes. En caso de que una ecografía nos demuestre o esté demostrando que hay tabique y demás cosas, eso ya es un paciente candidato a una toracoscopía, una videotoracoscopía. Gracias, doctor. A vos. ¿Alguna otra consulta? Bueno, yo les sugiero, ¿verdad? No sé si están haciendo práctica o no, pero cuando vayan a las guardias o cuando vayan a las prácticas y les toque la oportunidad, que vean y repasen un poco en la práctica esto, ¿verdad? Desde nuestro punto de vista quirúrgico, lo que tenemos son criterios para poder hacer o no hacerle esto, ¿verdad? Recuerden los transudados que una vez diagnosticados no tienen por qué ser instalados tubos pleurales. Por más que el paciente se esté, vamos a decir, asfixiando o le esté faltando aire, podemos hacerle una toracocentesis evacuadora, pero si no solucionamos la patología de base del paciente, eso obviamente se va a volver a formar o no se va a resolver, ¿no? Entonces hay que saber entender cuál es la causa principal del derrame para no agregarle otra vez vamos a decir, otro procedimiento invasivo que el paciente no esté necesitando en ese momento, como la colocación de un tubo pleural. Es un procedimiento doloroso porque la pleura parietal duele mucho, pero no amerita hacerlo tampoco con anestesia general. Se hace con anestesia local y ustedes vieron en el video que la ruptura o para acceder al espacio pleural hay que atravesar esa pleura. Esa pleura es muy difícil de atravesar con el dedo, se atraviesa con un instrumento romo, pero es con anestesia local. Entonces, no es tampoco un procedimiento tan sencillo de hacer. Hay que medir bien la cantidad de del tubo que va a estar en el espacio pleural. En pacientes obesos hay que considerar el tejido adiposo, ya que ninguna fenestra de nuestro tubo puede quedar fuera del espacio pleural, porque ahí sí correríamos el riesgo de no drenar en caso de que sea un derrame y en un caso de un neumotórax, el paciente podría hacer un enfisema pulmonar, inclusive en síndrome de Michelin, y comprometerle más aún de lo que ya está. Por eso debe ser realizado en lo posible en el quirófano, en un campo, en un ambiente aséptico, con todas las preparaciones, con todos los recursos que se pueda tener, camilla, libre circulación, y para poder obtener el éxito del procedimiento, ¿verdad? No, yo sé que en nuestros hospitales, por ejemplo, hay escasez de ropa, nadie quiere que nosotros entremos en el quirófano para hacer un procedimiento así, pero aquí nosotros tenemos que hablar de lo que se tiene que hacer. Y si se tiene que hacer, va a tener que ser en un quirófano. Doctor, Señor, yo tengo una pregunta.
en esa toracocentesis de emergencia que se suele hacer, ¿cuántos ml por ahí se quita o más o menos dependiendo de cuántos tenga en su pleura? Mira, la toracocentesis de urgencia, realmente, si vamos a hablar de urgencia, la única es la ligada a un neumotórax hipertensivo. Eh, los derrames pleurales en sí no son una urgencia como derrame porque son, vamos a decir, de formación crónica o por lo menos de días de evolución. Ahora, si nosotros tenemos un politraumatizado o un traumatismo cerrado de tórax, ya sea penetrante o cerrado, ¿verdad? Donde tengamos un hemotórax, nosotros vamos a hacer la toracocentesis, vamos a diagnosticar el hemotórax y inmediatamente vamos a proceder a la colocación de un tubo. ¿Ok? Eso es un hemotórax macroscópico. Si vos tenés un paciente accidentado o con una sospecha de hemotórax por la razón que sea, la toracocentesis en ese momento solamente va a servir para diagnóstico. No vamos a poder drenar a través de la aguja de una jeringa la sangre que se está acumulando ahí, ¿verdad? Ahora, la toracocentesis en sí, si nosotros hacemos de urgencia o emergencia, lo que podemos es, o donde tiene validez, eso es en un hemotórax, perdón, en un neumotórax hipertensivo. Y el sitio de punción en estos casos es el segundo espacio intercostal, línea clavicular media. Se introduce una jeringa con aguja, ¿verdad? Cargada con agua, se quita el émbolo y se ve si burbujea o no. Eso sería sí una toracocentesis de urgencia. Pero en cuanto a los derrames, repito, ¿verdad? Podemos tener una urgencia por un hemotórax masivo, pero la toracocentesis no nos va a ayudar en eso. Lo que nos va a ayudar es hacer el diagnóstico, colocar el tubo pleural, y si en nuestro tubo pleural nos viene más de 1500 ml solamente a la instalación, el paciente ya tiene que ser llevado al quirófano para hacer, si se dispone en ese momento, con un equipo de toracoscopía o directamente a una toracotomía. No sé si esa fue tu pregunta. Sí, doctor, entendí. Muchísimas gracias. Ok. Gracias a vos. ¿Alguien más? Bueno, si no tienen dudas, vamos a dar por terminada la clase. Yo no sé cómo se suelen organizar con el tema de las presencias. Queda grabado y de aquí nomás después se toma la lista o tiene una planilla. Si me pueden ayudar. La asistencia se queda luego Acá en la... en la plataforma, ellos descargan un Queda informe y ahí. grabado, ¿no? Ok, gracias. Y otra cosita, en teoría tenemos clase el lunes otra vez. O sea, clase conmigo el próximo lunes. Voy a estar coordinando con la Liz, ¿verdad? Liz es la delegada, para ver un poco en qué horario podríamos ajustar, ya que tenemos un desafío futbolístico internacional ese día con nuestra albirroja. Entonces, lo que le quiero tener más atento que desatento. Entonces, vamos a ver si hacemos el lunes en qué horario o pasamos para otro día. ¿Está bien? Bueno, Genial, doctor. Muchas asumo que gracias. sí, porque todos se callan. Solo Gustavo acá me ayuda con la respuesta. Listo, estamos entonces, ¿sí? Muchísimas gracias. Gracias por la tolerancia. Disculpen los retrasos y probablemente la próxima clase ya nos salga mejor. ¿Está bien? Buen fin de semana para todos. Gracias, doctor, igualmente. Gracias, doctor. A ustedes. Excelente, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias.